primera cita, esta, no sé si se llama cita, ¿alguien sabe cómo se llama esto cuando los libros aparecen? Bueno, siempre le dije cita, pero no sé. Título del libro que se ve en espejo, Nada se opone a la noche, se llama el libro. La embarazada en cuarentena. Bien. Y arranca así, dice la cita esta, dice: pintaba un día y el negro había invadido la tela por completo, sin formas, sin contrastes, sin transparencias. En ese extremo del negro vi de alguna manera la negación del negro. Las diferencias de textura reflejaban la luz con más o menos debilidad, y de la sombra emanaba una claridad, una luz pictórica, cuyo poder emocional particular animaba mi deseo de pintar. Mi instrumento ya no era el negro, sino esa luz secreta procedente del negro. Primera parte. Es muy tentador leer las cosas. Bien, arranca así, a los que están entusiasmados, corchazo. No, mentira, es muy bello. Mi madre estaba azul, de un azul pálido mezclado con ceniza. Las manos extrañamente más oscuras que el rostro cuando la encontré en su casa esa mañana de enero. Las manos como manchadas de tinta en los nudillos de las falanges. Mi madre llevaba varios días muerta. Ignoro cuántos segundos, quizás minutos, necesité para comprenderlo, a pesar de lo evidente de la situación, porque mi madre estaba echada en su cama y no respondía a ninguna señal, pero un tiempo muy largo, muy torpe y febril, hasta el grito que salió de mis pulmones, como tras varios minutos de apnea. Todavía hoy, más de 2 años después, sigue siendo para mí un misterio. ¿Mediante qué mecanismo pudo mi cerebro mantener tan alejada de él la percepción del cuerpo de mi madre y sobre todo de su olor? ¿Cómo pudo tardar tanto tiempo en aceptar la información que yacía ante mí? No es el único interrogante que me dejó la muerte de mi madre. 4 o 5 semanas más tarde, en un estado de atontamiento de una singular opacidad, recibía el premio de los libreros por una novela en la que uno de los personajes era una madre encerrada y retirada y que tras años y años de silencio recuperaba el uso de la palabra. A la mía le había dado el libro antes de su publicación, orgullosa sin duda de haber acabado otra novela, consciente sin embargo, aunque fuese mediante la ficción, de meterle un poco el dedo en la llaga. No tengo ningún recuerdo del lugar en el que se celebró la entrega del premio, ni de la ceremonia en sí tampoco. Creo que el terror no me había abandonado, y sin embargo sonreía. Unos años antes, el padre de mis hijos, que me reprochaba estar siempre huyendo hacia adelante, me recordaba esa irritante capacidad de hacer una buena actuación en cualquier circunstancia. Yo siempre le respondía pomposamente que estaba viviendo. Sonreía también en la cena que se ofreció en mi honor. Mi única preocupación era mantenerme en pie y después sentada, no hundirme de golpe sobre mi plato en un movimiento de zambullida similar al que me había proyectado cuando tenía 12 años de cabeza en una piscina vacía. Recuerdo incluso la dimensión física, atlética, que revestía ese esfuerzo. Aguantar, sí, aguantar aunque no engañara a nadie. Me parecía siempre que era mejor contener la pena, amarrarla, sofocarla, hacerla callar hasta el momento en el que por fin me encontrara sola. Prefería esto a dejarme llevar por lo que no habría podido ser sino un largo alarido, o peor aún, un estertor que me hubiese dejado sin duda alguna tirada en el suelo. Durante los últimos meses, los acontecimientos que me concernían se habían precipitado notablemente, y la vida de nuevo ponía el listón demasiado alto. Así pues, me parecía que durante la caída no podía hacer otra cosa que poner buena cara siempre, o bien hacerle frente, aunque tuviera que disimular. Y por eso sé desde hace mucho tiempo que es preferible mantenerse de pie que tumbado y evitar mirar siempre hacia abajo. Durante los meses que siguieron, escribí otro libro sobre el que estaba tomando notas desde hacía varios meses. Con la distancia, ignoro cómo conseguí hacer eso. ¿Cómo fuera que yo no tendría otra alternativa?
Una vez que mis hijos se habían marchado al colegio y yo me encontraba en el vacío, sin otra cosa que esta silla delante del ordenador encendido. Y quiero decir, sin otro sitio donde sentarme, donde apoyarme. Tras 11 años trabajando en la misma empresa y un largo pulso que me había dejado extenuada, acababa de ser despedida, consciente de experimentar por ello cierto vértigo cuando encontré a mi madre, cuando encontré a Lucille en su casa, tan azul y tan inmóvil. Y entonces el vértigo se transformó en terror, y el terror en niebla. Escribí todos los días. Y soy la única que sabe hasta qué punto ese libro, que no tiene nada que ver con mi madre, está marcado sin embargo por su muerte y por el estado de ánimo en el que me dejó. Y después salió el libro, sin mi madre, para enviarme en mi contestador automático los mensajes más cómicos con motivo de mis presentaciones televisadas. Una tarde de ese mismo invierno, cuando volvíamos de visita del dentista y caminábamos uno al lado del otro sobre la estrecha acera de la calle Folie-Méricourt, no sé francés, mi hijo me preguntó, sin previo aviso y sin que nada en la anterior conversación hubiese podido predecir esta pregunta, dijo: mamá, la abuela, ¿de alguna manera se suicidó? Todavía hoy, cuando pienso en esa pregunta, me conmociono, no por su sentido, sino por su forma, ese de alguna manera que dijo, ese de alguna manera en boca de un niño de 9 años. Ah, ahí está. Che, se cortó porque me llamó Juan Barberini, impresionante. Bueno, corchazo, sí, bueno, pero mira qué lindo que es. ¿Y a dónde quedó? ¿Alguien me ayuda? ¿A dónde quedó? Se pausó justo, pero ¿en qué parte? Sí, ahí sigo, pero ¿en qué parte? Viduski. ¿Se cortó y ahora está bien? Nadie me puede decir en qué parte se cortó, viejo. Ah, niño de 9 años, Botofiora sos. Ese de alguna gracia, Nina. Todavía hoy cuando pienso en esa pregunta me conmociono, no por su sentido, sino por su forma. Ese de alguna manera en boca de un niño de 9 años fue una consideración hacia mí, una forma de tantear el terreno, de avanzar de puntillas. Pero era quizás una auténtica duda para él, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿La muerte de Lucille debía ser considerada un suicidio? El día que encontré a mi madre en su casa no pude ir a buscar a mis hijos. Se quedaron en casa de su padre. Al día siguiente les anuncié la muerte de su abuela. Creo que dije algo así como: la abuela ha muerto. Y en respuesta a las preguntas que me hacían, dije: ha elegido quedarse dormida. Semanas más tarde, mi hijo me llamaba al orden: mamá, al pan, pan. Al pan hay que llamarlo pan. La abuela se había suicidado, sí, se había quitado de en medio, había bajado el telón, se había retirado, rendido. Había dicho stop, basta, terminado, y tenía buenas razones para llegar a eso. Ya no recuerdo cuándo surgió la idea de escribir sobre mi madre, en torno a ella o a partir de ella. Sé cuántas veces rechacé esa idea, la mantuve a distancia el mayor tiempo posible, esgrimiendo la lista de los innombrables autores que habían escrito sobre su propia madre, desde los más antiguos hasta los más recientes, para demostrarme a mí misma de qué manera ese terreno había sido pisoteado y el tema degradado. Alejé de mí las frases que me venían a primera hora de la mañana o a la vuelta de un recuerdo, tantos principios de novela en todas sus posibles formas de los que no quería oír ni la primera palabra. Establecí la lista de obstáculos que no dejarían de presentarse ante mí y de los riesgos imposibles de determinar que correría metiéndome en un lío como ese. Hablar de mi madre. Mi madre constituía un campo demasiado vasto, demasiado sombrío, demasiado desesperado, en resumen, demasiado arriesgado. Nada, leer esto y ser a punto de ser madre es impresionante.
Dejé que mi hermana recuperase las cartas, los papeles y los textos escritos por Lucille, para llenar con todo un baúl que pronto bajaría al trasterío. Yo no tenía ni sitio ni fuerza. Después aprendí a pensar en Lucille sin perder el aliento. Su forma de caminar, esta parte me encanta. Su forma de caminar, la parte superior del cuerpo inclinada hacia adelante, su bolso en bandolera y pegado a la cintura, su forma de sostener el cigarrillo, aplastado siempre muy fuerte entre sus dedos, de introducirse con la cabeza gacha en el vagón del metro, el temblor de sus manos, la precisión de su vocabulario, su risa breve, que parecía sorprenderla incluso a ella misma, las variaciones de su voz por la influencia de una emoción cuando a veces su rostro no mostraba ninguna señal de eso. Pensé también que no debía olvidar su humor frío, fantasmal y su singular predisposición a la fantasía. Pensé que mi madre se había enamorado sucesivamente de Marcello Mastroianni. Ella siempre precisaba: pónganme media docena de Marcellos. De Shidlow, un crítico teatral de la revista Telerama al que nunca había visto, pero cuya pluma e inteligencia alababa. De un hombre de negocio llamado Edward, cuya identidad nunca llegamos a conocer. De Graham, un auténtico vagabundo del Distrito 14, antiguo violinista y que murió asesinado. No me refiero nunca a los hombres que han compartido su vida de verdad. Yo siempre me creí que mi madre había compartido un cocido de gallina con Monet y Kant, y que durante la misma velada, en un suburbio lejano del que había vuelto en tren de cercanías, había estado con ellos dos, y que se había visto privada de talonario de cheques durante años por haber distribuido su dinero en la calle. Me creí también que mi madre había controlado el sistema informático de su empresa, así como el conjunto de la red de metro, y que también había bailado sobre las mesas de los cafés. Ya no sé en qué momento capitulé, quizá el día que comprendí cómo la escritura, mi escritura, estaba ligada a ella, a sus ficciones, a esos momentos de delirio en los que la vida se había vuelto tan pesada para ella que había necesitado escapar, en los que su dolor solo había podido expresarse mediante la fábula. Entonces les pedí a sus hermanos que me hablaran de ella, que me contaran. Los grabé. Y también grabé a otros que habían conocido a Lucille, a mi mamá, y a la familia feliz y devastada que era la nuestra. Esta parte me hace llorar. Almacené horas de palabras digitalizadas en mi ordenador, horas cargadas de recuerdos, de silencios, de lágrimas y suspiros, de risas y confidencias. Pedí a mi hermana que volviese a sacar de su trastero las cartas, los escritos, los dibujos. Busqué, rebusqué, rasqué, desenterré, exhumé. Pasé horas leyendo y releyendo a mi madre, viendo películas, fotos. Volví a hacer las mismas preguntas, pero también me hice preguntas nuevas. Y después, como decenas de autores antes que yo, intenté escribir sobre mi madre. Y ahí arranca. Nada se